En este mundo globalizado hay cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar, hay cosas que tenemos que empezar a cuidar. Y esto se hace desde las dirigencias políticas fundamentalmente, desde la generación de leyes y desde la puesta en marcha de operaciones o de estructuras que permitan defender de alguna manera nuestra nación, porque urge fortalecer la soberanía digital, por ejemplo. ¿Alguien habla de este tema? No. Ayer en nuestro editorial les comentábamos que los ciberataques e infraestructura o a infraestructuras físicas son ataques informáticos dirigidos a sistemas que controlan procesos físicos. Por ejemplo, las centrales eléctricas, las plantas de tratamiento de agua o redes de transporte, por decir algunos tan solo, con el objetivo de causar daño físico por un lado y no solo digitales. Nuestra investigación nos llevó a escalar el tema por razones sumamente críticas y precisamente para poner en uso nuevamente aquella frase que tanto utilizamos en este programa, poner los caballos delante del carro, prevenir para poder evitar tener que luego salir a resolver cosas cuando es demasiado tarde. En el siglo XXI, la soberanía digital es un pilar fundamental en la autonomía de los estados que, por los avances tecnológicos, se ven obligados a ampliar el concepto tradicional de soberanía territorial para abarcar el ciberespacio. En estos tiempos, me parece que es necesario tener el control sobre las infraestructuras digitales, la regulación de los flujos de datos, la protección frente a amenazas cibernéticas y la capacidad de decidir como nación el destino de la información producida dentro de sus fronteras, la nuestra en tal caso. La soberanía digital, en este sentido, es por supuesto una cuestión técnica, pero también es política, también es económica y cultural, porque afecta la seguridad nacional, la democracia y el desarrollo. El volumen de información que circula a través de Internet, bueno, ustedes lo ven, crecen a un ritmo exponencial, alimentando una economía digital dominada por grandes corporaciones tecnológicas y por unos pocos estados, los más grandes obviamente, que concentran la mayor parte de la infraestructura digital mundial. Países como los Estados Unidos y China. ¿Quién ignora que lideran este proceso? Por su capacidad técnica, pero sobre todo por la influencia que ejercen sobre el resto del mundo a través del acceso y la gestión de datos. Esta realidad ha dado lugar a un fenómeno que algunos intelectuales, como el historiador Yuval Noah Harari, que recomiendo leer, describen como una forma contemporánea de colonialismo, donde los datos personales y colectivos se convierten en recursos estratégicos extraídos de la periferia digital o de las periferias digitales, sin que los países de origen puedan ejercer soberanía sobre ellos. ¿Qué dice Harari? Bueno, advierte que la acumulación masiva de datos en manos de corporaciones privadas y potencias extranjeras no solo pone en jaque la privacidad individual, sino que también debilita el libre albedrío de las personas. Al ser procesada por algoritmos de inteligencia artificial, algo que está absolutamente de moda en el tablero de cada una de las casas y de las empresas y de las oficinas gubernamentales,
Bueno, esta información permite manipular preferencias y decisiones de forma cada vez más sofisticada, algo que ustedes, como usuarios digitales, no ignoran. En esta lógica, la pérdida de soberanía no es siempre visible, ni tampoco es inmediata, sino que opera de forma silenciosa, desplazando lentamente el control de los estados hacia actores transnacionales. Y esto adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se considera que al cruzar fronteras, los datos pierden la protección jurídica nacional, lo que impide a los países exigir su repatriación o acceder a información crítica para su seguridad. ¿Ven? No es un tema menor. Para los países periféricos o con capacidades tecnológicas limitadas, el desafío obviamente se multiplica, es mayor, infinitamente. La dependencia de plataformas, servicios y hardware desarrollados en el extranjero nos vuelve vulnerables a espionaje, a fuga de información sensible, injerencias políticas y exclusión de los beneficios económicos que genera la economía digital. Y como señala también el físico argentino Gabriel Wilmes, la ciencia y la tecnología no son neutras. Es decir, su orientación y desarrollo deben responder a una agenda que priorice la soberanía, permitiendo que las naciones definan sus propios intereses y políticas sin condicionamientos externos. Eso implica invertir en capacidades locales, en áreas como software, hardware y ciberseguridad, promoviendo al mismo tiempo un entorno normativo que proteja los derechos ciudadanos y fomente la innovación nacional. Hay un descuido total al respecto. Es importante señalar que la soberanía digital no tiene una única forma de implementación. Miren, muchos países y bloques geopolíticos adoptaron enfoques diversos. China y Rusia, por ejemplo, apuestan por un control estatal fuerte de la infraestructura y los contenidos digitales bajo el principio de no interferencia extranjera. O sea, se protegen. La Unión Europea, en cambio, prioriza una visión basada en los derechos individuales, en la competencia justa y el Estado de Derecho, promoviendo regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos. Pero además, surgió una corriente que pone énfasis en la autodeterminación individual, entendiendo que los ciudadanos deben tener un control consciente y afectivo sobre su información digital. En América Latina, y particularmente en nuestro país, el debate sobre la soberanía digital está empezando a cobrar fuerza, pero en los ciudadanos, no en los políticos, porque todavía enfrenta importantes obstáculos. El abogado román Alberto Wess advierte que si la memoria digital de un país, esto es los datos y los sistemas que la almacenan, ¿no?, está alojada y operada por actores extranjeros, se pierde el control sobre la información y también la posibilidad de construir una narrativa propia y consensuar criterios de verdad compartidos. A ver, pasándolo en limpio, en otras palabras, la soberanía digital se juega en los servidores, en las leyes de protección de datos y en la capacidad de un país para preservar su identidad, proteger su democracia y definir su destino en el entorno digital global.
¿Vieron? Es necesario promover infraestructura tecnológica propia, exigir transparencia a las grandes empresas tecnológicas, establecer de alguna manera regulaciones, señores diputados, señores senadores. Los senadores y diputados provinciales también pueden operar en esto, para establecer esas regulaciones y fomentar una ciudadanía además crítica e informada, ya que estos son pasos esenciales para evitar en el futuro digital sea definido por intereses ajenos y no propios, o sea, violando nuestra propia soberanía digital. Ustedes que piden nuestro voto, ustedes a los que ya votamos y están en el Congreso, urge fijar políticas de Estado para evitar el riesgo de perder autonomía y control, sobre todo sobre la autonomía digital.